En Ecomedios, hasta las 9, nos encontramos para hacer proyecciones con Jorge Rousseler y un equipo de especialistas claves. Un informe sobre la economía, las finanzas, los mercados y el resto de la actualidad. Imprescindible para tomar las mejores decisiones. Convierte tu vida en tu trabajo y no volverás a trabajar en tu vida. Extraordinaria frase de Confucio, que nos muestra que en la vida tenemos que hacer lo que nos gusta. Haciendo lo que nos gusta, te diría que básicamente está todo arreglado. ¿Por qué? Porque si hacemos de nuestro trabajo un hobby, a partir de allí disfrutamos plenamente lo que hacemos cada día. Así, con esta frase empezamos estas proyecciones de hoy, lunes 16 de abril de 2018. Buen día, Javier Martínez en los controles. Buen día, Kevin Rousseler, mi locutor preferido, ¿cómo va? Buen lunes en primera instancia. Sabemos que puede llegar a ser un poco dificultoso comenzar esta semana y ahora plagado de paros, lamentablemente, ¿no? Plagada de paros, sí, plagada de paros toda la semana. Sí, lástima para mí, por suerte, lástima para mí, digo, porque no voy a poder estar aquí el viernes, es bueno ya anunciarlo, ¿no? Qué bárbaro, ya con antelación, no, porque... Qué bárbaro, no, pero digo, acontece... en la vida y de todo. Un evento ya que, desde el lunes, el lunes ir anunciando que uno no va a venir, la verdad. No, hay que avisarlo bárbaro. ya para... No, sí, yo ya noto. Me parecía prudente. Anoto, ¿y por qué? Cumplo años. Onomástico, muy bien, listo. Te doy un detalle, ¿sabés quién cumple también el 20 de abril? ¿Quién cumplió? Adolf Hitler. Bueno, sigamos. Te lo digo como una efeméride interesante. Sigamos. 8 horas, 7 minutos en la República Argentina. Temperatura actual, 18 grados, 8 décimas. ¿Y cuáles son las tendencias para ti? Plagado de paro. Principalmente se habla acerca de el asesinato que hubo de un chofer de la línea 106, si no me equivoco. Y hay una bataola de tweets justamente hablando de, primero también... No repudio, pero sí fastidio de las personas, desde ya, producto de que resulta quizás más engorroso venir para el centro. Tenemos como principal, por supuesto, hashtag, buen lunes, como siempre. Y ya en el puesto número 4 lo tenemos presente a General Paz. Sí, no, sin duda, el tuit que acaba de poner Infobae hace 16 minutos, 2 hombres mataron a un chofer de colectivo, pese a no tener SUBE, los dejó viajar, y al bajarse sin mediar palabras lo asesinaron de 2 disparos. Todo noticias, un chofer de la línea 620 discutió con 2 pasajeros por la SUBE y lo mataron. Ahora no andan los colectivos de la zona oeste y los colectiveros cortan Avenida General Paz y Alberdi para repudiar el crimen y para reclamar seguridad para los choferes. Costanera, paro, etcétera. Es increíble la difusión que se le ha dado a esto y bueno, las personas que se manifiestan, algunos con cierto nivel de repudio, producto de lo engorroso que puede ser. Y por otro lado tenemos a 16 de abril, es un hashtag que la gente está generalizando, producto de toda la problemática internacional que hay en torno a Venezuela y Nicolás Maduro, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque tuvimos en el fin de semana la famosa cumbre de presidentes de Latinoamérica, a la cual obviamente no se presentó el presidente de Estados Unidos, porque ya habíamos hablado que el presidente de Estados Unidos se quedaba en Estados Unidos por la situación de Siria. Después tuvimos, obviamente, la noticia del ataque y el bombardeo del fin de semana. El vicepresidente Pence que se retira. Y el tema fundamental de la reunión de Perú
iba a ser la corrupción. Y terminó siendo el fuerte repudio a Venezuela. Y obviamente el rechazo de prácticamente todos los presidentes que estaban, Maduro no estaba, de todos los presidentes, el rechazo de todos los presidentes a la situación política venezolana. Y después, ¿cuál fue la reacción de Maduro? Lógicamente Maduro mandó a la miércoles a todos los presidentes de la cumbre. Entonces, tenemos una situación ahí que podríamos decir que es una situación dual, donde los presidentes liderados por el presidente Macri rechazan el proceso electoral en Venezuela por no ser transparente, por no ser democrático, por todo lo que se vive en Venezuela, y la reacción de Maduro, obviamente repudiando la cumbre de presidentes de América Latina. En este marco también tenemos que nombrar lo que fue más importante y más notorio en las redes sociales. Es una batahola de tweets y también de publicaciones que se han llevado a cabo el sábado, sin ir más lejos, por una discusión breve que hubo entre tanto el diputado actual de Cambiemos, Nicolás Massot, con José Luis Esper. Massot y Esper. Así es. Ahora lo que vamos a escuchar es una brevísima fracción justamente de esta pelea que duró casi 10 minutos. Esto ocurrió durante el programa de Mirta Legrand el sábado de la noche y después trajo aparejado una catarata de tweets durante el día de ayer. Escuchamos una fracción. ¿Podemos escuchar, Javi? Así es. Dale. ¿Cuándo deberían pagar ganancias sobre los viáticos no utilizados? Te acabo de decir, Esperte, te acabo de decir que nosotros declaramos todos estos años, ahora habrá que ver cómo se implementa este cambio que se firmó ayer, pero todos estos años lo venimos declarando y se paga ganancias. No, sobre el viático no consumido vos pagás ganancias. Yo lo declaré todos los años que fui diputado. Sí, señor. No me parece que sea la general de la ley. Vos debés ser una excepción. Puede ser que no, porque muchos... Bueno, yo hablo por el conjunto, no hablo por excepciones. Bueno, pero yo no... El conjunto no ha pagado ganancias. Bajo secreto fiscal solamente... Si hablamos de los jueces que no pagan ganancias, yo lo que digo es los diputados tienen que pagar ganancias sobre los viáticos no utilizados. Tienen que pagar ganancias. Ahora después, pero te agrego... Pero hoy no pagan. Te agrego otra cosa. ¿Sabés por qué no pagamos ganancias? Porque la misma ley que te acabo de citar dice que el 40% del sueldo que debe ser equivalente a un ministro de la Corte... Yo creo que no tiene que haber nada de viático en calle, es en especie. La única ley que existe y que como gesto, ya que lo pide Vera, nosotros nos bajamos el sueldo permanentemente y cobramos el 40% de lo que dice la ley que tenemos que cobrar, esa misma ley dice que lo que cobramos tiene que ser 40% dieta y 60% la única baja de gasto público en serio, la única baja de gasto público que hubo en serio, la única en serio que hubo, todo lo demás chamullo, es la baja de subsidios que se hizo con el tarifazo. ¿No te pensás que lo de los remedios del PAMI es chamullo? Aerolíneas es chamullo. No son 2 pesos con 50. Son 1.500 millones de pesos. Son los 4 puntos del producto que es el Tenés que ser objetivo, hermano. 450.000 millones de pesos. Eso es baja de gasto público. 450.000 millones de pesos de subsidios. Y con esa recuperación hacer cloacas y hacer tendido de gas. No, señor, no te hablo de licitaje. 700 millones de dólares por año aerolíneas. La que hizo la gente. La única baja de gasto público que hizo siempre la gente, pero el sector privado, siempre el sector privado, no ustedes. Siempre así que ustedes tienen que ver mucho más. Perdón, el que habla de nosotros sos vos. Yo siempre hablo del país. No, espera. Sí, señor. Espera. Siempre es el sector privado. ¿Me reconoces o no que lo único que bajó en serio nominalmente en pesos son los subsidios? Bajamos 2 puntos el producto en impuestos. En serio. Menos impuestos, ¿qué significa? Y si no bajas los impuestos, ¿qué pasa? Gastas menos. Bajaste a nivel nacional y las provincias lo subieron todo. Están mintiendo con la baja de gasto y con la baja de impuestos. No, señor. Pero te mienten a vos. Bueno, perdóname. Yo lo que te quiero decir una cosa. Yo entiendo que hacer planilla de Excel y escribir libros... Mira, no me vengas con esa. Es que yo no te vengo. Yo no te vengo porque vos también tenés que decirle a la gente que lo que vos proponés es un ajuste brutal. Con el argumento que somos plateístas, manejar una... No, plateísta no. Para mí vos sos como el Tano Pazman. Para mí vos sos como el Tano Pazman. No. Sos parte del folclore. Todos te miramos, sos un tipo que rezonga mucho, pero cuando te pongas los cortos te desgarran el primer córner. No es así, hermano. No, perdóname. Mira, chicanitas baratas, todo lo que quieras. Pero perdón, si vos me decís que yo como el Tano Pazman, vos sos Mamarracho del Pro. ¿Querés que te diga eso? No, si nos decís que somos kirchneristas bien educados. No me parece
que sea eso lo que quiere la gente escuchar. No, yo lo que te digo es, la única baja de gasto público que hubo en serio fue la baja de subsidio que la paga la gente con más tarifa. Pero no en es el verdad. resto no hubo ninguna baja de gasto público significativa. No, pero ¿qué es significativa? 1.500 millones de pesos en compra de medicamentos es nada. Y después me habla de los pasajes. Pero te das cuenta que sos incoherente. Porque son 2 mangos con 50, una batalla histórica como la del PAMI y lo nuestro es mucha plata. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bueno, basta. Bueno, así veíamos esta discusión entre Nicolás Massot, según Esper, un mamarracho del PRO, y José Luis Esper, que según Massot era el Tano Pazman, ¿no? Claro. De hecho, bueno, lo que comentaba Massot era que había hecho una baja radical de impuestos, o al menos eso es lo que él esgrimía, y por otro lado Esper lo único que decía, reconoceme que el único gasto importante que se hizo, lo hizo la clase media, a eso se refería con la gente, y no justamente martirizando al sector privado. Bueno, y un tuit de ayer de José Luis Esper menciona sobre esto, dice, mientras vos comés rebanadas de viento para pagar tarifazos, suba de nafta e impuestazos, Nicolás Massot dice que los diputados deberían ganar 3 veces más, eso da 450.000 pesos por mes en mano, entre dieta, más desarraigo, más viáticos, o sea, 10 veces más que el promedio del 10% más rico. Entonces, estamos acá en una discusión que luego la siguió Esper, porque hay una frase de Nun en La Nación de hoy que dice que si le subieran los impuestos a los ricos no haría falta el endeudamiento, y Esper le contesta, tal vez Nun, a pesar de haber sido funcionario de los Kirchner, vivía en un termo y no sabe que durante la gestión K el gasto público subió 18% del Producto Bruto, transformándose en absolutamente impagable para los privados. ¿Qué otros temas tuvimos el fin de semana desde lo futbolístico como tendencia? Claro, lo más importante justamente, hasta hace escasísimos minutos, miles y miles de personas manifestándose ante la fantasía. Uno cree que esto ya casi lo piensa desde el punto de vista ficcional, porque se habla de la posible ida de Buffon a Boca. Claro. Aparentemente, Joan Lisi... en un Angelici. No, me refiero al arquero de Juventus. Gigi Buffon. Gigi Buffon decidió manifestarse, si no me equivoco, también en algunos portales donde le consultaban a qué club de fútbol le hubiese gustado ir, y él manifestó que en Latinoamérica le sería muy interesante poder retirarse con la camiseta Ceneice. Claro, bueno, y después también tuvimos obviamente todo lo que tiene que ver con Boca, con esta derrota de Boca con polémica que reaviva la Superliga. Ayer en Avellaneda Boca perdió frente a Independiente por 1-0 con un gol de Martín Benítez. Sobre el final no le dieron un claro penal, lo que generó protestas y la expulsión de Pablo Pérez, y con este resultado Godoy Cruz quedó a 4 puntos del líder. Increíble. En este marco, bueno, vos ya lo dijiste, todo está en disputa. No se sabe exactamente cómo va a terminar. Tenemos que tener en cuenta que... Quedan 3 fechas. Quedan 3 fechas, tal cual. 9 puntos por disputarse. La diferencia es importante. Aún así, pensamos que sobre un total de 9 puntos, Boca tiene que hacer las cosas muy mal como para que se termine acercando el segundo, en este caso Godoy Cruz. Tenemos 9 en discusión, 4 la diferencia actual. Asimismo, también, ¿quién estaría entrando a la Copa Libertadores? En este marco estaría entrando Huracán, de momento todavía sigue en el 5º puesto. También ya una brecha interesante, Independiente. Y todavía San Lorenzo en la disputa de saber si sigue o no. Pero, y Talleres de Córdoba. Y Talleres de Córdoba, pero ya indiscutido. Sí. Godoy Cruz y... sin más lejos, Talleres ya tienen un puesto asegurado. Boca, San Lorenzo, por supuesto, también. San Lorenzo, de momento también, pero sabemos que el rendimiento futbolístico, inclusive empieza a atenuarse más la posibilidad de que San Lorenzo ingrese
a la del mismo Independiente, que ya está en una situación un poco más consolidada. Son 4, ¿no?, los que van directo a la Copa. 4 directo a la Copa, el quinto hasta ahora en discusión entre Huracán y un par de clubes. Claro, entre ellos tu Racing. Racing Entre en ellos una tu situación Racing. un poquitito menos aireada, podríamos decir. Lastimosamente, perdió en condición de visitante contra Defensa y Justicia, 3-2, un lindo partido. Defensa está levantando su rendimiento futbolístico. Bueno. Sí, está entrando a la Sudamericana. Defensa. Está entrando a la Sudamericana, Racing ya está en la Sudamericana. Veremos cómo ocurre. Hasta ahora se complica la clasificación, está a 4 puntos de ingresar a la Copa Libertadores. Bueno, vamos a la presentación de títulos y desarrollamos todo. Las proyecciones de los títulos que serán noticia. Y hay una interna caliente en Cambiemos. Hay una ofensiva de Carrió y la Unión Cívica Radical. Cuestionan los aumentos de tarifas y exigen cambios. La jefa de la coalición cívica presentará en diputados un pedido de informes a Peña y sugiere que no hay suficientes controles. Los radicales quieren reformular la política. Los aumentos de tarifas y su impacto sobre los precios abrieron una honda grieta en el oficialismo de consecuencias imprevisibles. Convencidos de que sus reclamos sobre el tema no son suficientemente escuchados en el gobierno, la coalición cívica que lidera Lilita Carrió y el radicalismo decidieron pasar a la acción y esta semana harán presentaciones formales para que revise la política tarifaria en materia energética. La bronca es con Aranguren. Carrió irá más lejos. Su bloque hoy elevará ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución con preguntas urticantes dirigidas a Marcos Peña, jefe de gabinete. Como hace ya 2 semanas, la socia fundadora de Cambiemos hace punta en el cuestionamiento a los aumentos, sobre todo de los precios de la energía. Pero ahora no solo formalizará su planteo, sino en ello se deslizarán sospechas que pueden golpear áreas sensibles para el propio Mauricio Macri. El jefe de bloque de diputados, Nicolás Massot, dijo que el oficialismo no teme perder votos de la clase media si están ganando votos de otro sector social. Bueno, yo acá digo, Nicolás Massot tuvo un fin de semana un poquito desafortunado, ¿no? Primero por esta declaración y después por la pelea esta que se viralizó, que recién hablamos de José Luis Esper, y también puedo decir que en su momento el señor Nicolás Massot, me acuerdo en un programa del AGE, dijo alguna frase que dejó puesta en el aire que ellos piensan quedarse 12 años en el gobierno, más o menos, cuando estaba fuera del aire. Así que yo diría a Massot, antes de ir a un programa, que primero hay que pensar lo que uno dice. Primero que vea la lucecita roja que dice aire. Y después hay que ver la lucecita roja. Correcto, tal cual. El Producto Bruto crece, pero no en sectores de mayor peso. En industria y comercio aún no recuperó los niveles del 2015. La marcha de la economía les da argumentos a quienes se ubican a uno y otro lado de la grieta. El vaso medio lleno, 11 de los 16 sectores en los que los datos del PBI dividen la actividad crecieron en los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri. El vaso medio vacío, los dos más grandes que en su conjunto representan más de 1/3 del total, industria y comercio, todavía no recuperaron los niveles del 2015. Lo que hablábamos del fútbol, que el gobierno, el torneo gana emoción sobre el final, con esto de que hace 15 días parecía que Boca estaba sí o sí campeonando. Anoche, después de perder 1-0, para encadenar 2 fines de semana de derrotas y reducir a solo 4 puntos la ventaja que tiene sobre Godoy Cruz. 2 semanas atrás, Boca le llevaba 9 puntos al segundo. Y bueno, hay una foto donde se muestran los rostros de Walter Bow, Leonardo Jara y Emanuel Mas, que reflejan la desazón del equipo de Guillermo. Contrastes de la educación pública en la ciudad. En el sur hay menos vacantes que en el norte y los edificios están más deteriorados y hay más deserción. Y Cuba pone fin a 100 años de tradición y se prepara para aceptar mujeres como socias. Esto está hablando del Club Universitario de Buenos Aires. Del ataque a las sanciones, más presión sobre Rusia y sobre Siria. Las últimas encuestas de opinión pública, tema del día, caen las expectativas económicas y la inflación es la mayor preocupación. Una decena de estudios de distintas firmas independientes que trabajan para el gobierno y la oposición tienen un resultado coincidente. El temor por el incremento de precios y el desempleo son los 2 temas que hoy principalmente preocupan a los argentinos, por encima de la inseguridad, y hay mayor pesimismo sobre el futuro. En la Casa Rosada admiten que este escenario es así, pero aseguran que el mismo es
transitorio. Rematan en 4 barrios tierras públicas por más de 240 millones de dólares. Son 7 terrenos en Palermo, Las Cañitas, Retiro y Puerto Madero. Se trata en estos 2 últimos de previos disponibles. Todos pertenecen al Estado Nacional. Este jueves se subastan 2 donde hoy funcionan estacionamientos. Los próximos se van a rematar en los próximos meses. Esto es plata para el fisco de la ciudad. En una ciudad de Río Negro, los K ganaron el primer test electoral. Comicios en Villa, Regina, Río Negro, y el candidato intendente del Frente para la Victoria, Carlos Bazana, se imponía anoche por 10 puntos con el 38%. Segundo estaba el representante del gobernador Berel Tilnec y tercero estaba el candidato de Cambiemos. Títulos económicos: Macri prepara un plan B contra la inflación y el plan B se llama Lilita Carrió. Apuran una nueva ley de defensa para la competencia. Por ahora, Macri confía en la visión de los monetaristas del gabinete económico para enfrentar la inflación, pero esperará hasta que conozcan los datos del IPC de mayo, que se anuncian a mediados de junio, para saber si es verdad que el mal trago del primer cuatrimestre se debió a la suba de tarifas. Sin embargo, si para ese mes, me refiero, mayo, si para mayo el aumento sigue cerca del 2% mensual, el gobierno comenzará a poner en funcionamiento la versión Lilita Carrió, apoyada por el radicalismo, del combate. La ley de defensa de la competencia o antimonopolio que el Congreso deberá tratar en estos días y que apunta a perseguir situaciones de privilegio de los formadores de precios. Muy grave, muchos contribuyentes, alentados por el gobierno y convencidos que sus datos estarían a salvo, apoyaron el último blanqueo impositivo. El insumo básico e indispensable para que fuera exitoso era simple: que todos los datos queden bajo absoluta confidencialidad. Sin embargo, se ve en los últimos tiempos como siguen revoleando datos de los adherentes. Que esta información haya perforado las paredes de seguridad es para el gobierno imperdonable. Hoy, semana clave en el Congreso, aguad ante la bicameral por el ARA San Juan. El Senado apura a blindar las cadenas de escucha y se sancionará la ley de subrogancias. Las medidas para prevenir accidentes laborales serán acordadas en las paritarias. En mayo enviarán al Congreso un texto acordado con gremios, empresas y ARTs, y además será obligatoria la creación de servicios de salud e higiene en el trabajo. Hemos ya mencionado en las distintas tendencias de tweets la difícil situación de tránsito en el conurbano por el paro de micros de transporte de las líneas del oeste, y para saber qué está pasando vamos con Hugo Palamara. Vamos a la presentación, Javier, please. Proyecciones, informe de tránsito con Hugo Palamara. Hugo, buen día. Jorge Ruseler te saluda. Buen lunes, ¿cómo estás? Jorge, muy buenos días y una jornada muy complicada, como están señalando, el corte de la avenida General Paz, altura Juan Bautista Alberdi, lo que genera colapso en esta avenida en hora pico en ambos sentidos de circulación, y también Ruta Nacional 3, que hay otro grupo de personas, ¿no? Una alternativa para quienes vienen por acceso oeste: pueden seguir por la salida de Gallardo, de avenida Juan B. Justo, continuar por la autopista Perito Moreno sentido centro, pero no tomen General Paz porque está totalmente colapsada. El desvío se hace por Colectora, pero no da abasto. Desde acceso norte hacia el Riachuelo también hay demoras. Tengan en cuenta que las líneas de colectivos que cubren la zona oeste del conurbano hasta la medianoche, por una medida de fuerza a raíz de la muerte del chofer de la línea 620, no están funcionando. Son cerca de 36 líneas, algunas de ellas ingresan a Capital Federal, ¿no? En cuanto al resto de los servicios, la línea A de subtes, se liberaron los molinetes por una medida de fuerza en la estación San Pedrito hasta las 9 de la mañana, mientras que mañana martes, entre las 5:30 y las 7:30, no va a funcionar, hablamos la línea A. El miércoles será el turno de la línea B. Primero liberará los molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas de 5:30 a 7:30. Y el jueves directamente la línea B tampoco va a funcionar por esta medida de fuerza. El tren San Martín lo hace con demoras por obras y el resto de acuerdo a los cronogramas señalados. Jorge. Hugo, el paro de subte para mañana de 5:30 a 7:30, ¿es solo la línea A o es todos los subtes? No, solo la línea A. Okay. Y el martes va a ser, se liberan los molinetes de la línea B
y el jueves para la línea B, pero únicamente afecta a esas dos líneas, por ahora la A y la B. Ok, bueno, te agradezco, Hugo, bueno, y de vuelta, tener tranquilidad y ir viendo las distintas opciones para la gente que viene del oeste, ¿no? Principalmente. Sí, está muy complicado, Jorge, te digo, en ambas direcciones. Por lo menos eviten tomar la General Paz en hora pico, hasta, digamos, después de las 10 de la mañana, claro, que suponemos que va a empezar por lo menos a descomprimirse un poco, pero está, porque el desvío se hace por colectora, claro, y sabemos que no da abasto, ¿no? Hugo, te agradezco, buen lunes y hablamos mañana. Hasta mañana, gracias. Chao, gracias. 8:29. Proyecciones, para estar siempre en tiempo. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Con tranquilidad le damos la bienvenida al momento Beatle del día, el momento de las 8:30. Escuchamos Blackbird. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Tema escrito por el gran Paul McCartney en el año 1968. Y una curiosidad, este tema le dio pie al magnífico Gustavo Santaolalla para inspirarse en el tema The Wings, que fue ni más ni menos la dem del tema de la película Secreto en la Montaña. Fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Hasta las 9. Proyecciones con Jorge Ruseler por Ecomedios. Having fun.
8:34, 19,3 la temperatura. La temperatura política se va calentando. Ya habíamos hablado de las críticas de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, y prácticamente de todo el radicalismo respecto del tema de la suba de servicios, y Cornejo llevó la voz de las quejas contra Macri y el presidente le contestó: dame propuestas. El ministro Aranguren es criticado por opositores y oficialistas, pero tiene Aranguren un defensor de lujo, el presidente Macri. El macrismo cuenta a Duhovne como funcionario radical, pero en la cúpula del radicalismo dicen: Duhovne no es nuestro. Elisa Carrió descuenta que habrá alianza de Cambiemos en la ciudad para el 2019, pero pide no acelerar los tiempos. El asesor papal, Juan Grabois, presionó en el Congreso para apurar un proyecto para escriturar las villas, y según el senador Miguel Pichetto, una oficina del Congreso se necesita para auditar el presupuesto que era frenada por Cristina Fernández de Kirchner. Están investigando 80 vuelos al exterior de Milagro Sala durante el kirchnerismo, 80 vuelos al exterior. Los hizo entre 2008 y 2013, o sea, millas de vuelo Milagrito Sala tuvo. Viajes a Estados Unidos, viajes a Qatar, viajes a Francia, a Italia, a Uruguay, y no podía faltar Venezuela, por supuesto, el paraíso de todo este mundo kirchnerista. Mencionamos que Aguad va al Congreso y va a rebatir las críticas por el ARA San Juan. Podría haber algún anuncio sobre las tareas de búsqueda, y la oposición obviamente va a cargar contra el funcionario. Y con el PJ partido, los gobernadores buscan ser reelectos en sus provincias. De 12 mandatarios peronistas, 10 apuestan a repetir en sus cargos. Otros 2, Urtubey y Casas, no tienen reelección. Por eso es que Urtubey piensa candidatearse como presidente de la Nación. Y hablando del poder, y hablando de reelecciones y de distintas definiciones, hubo una entrevista televisiva a la mandataria, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, me refiero a la figura con mejor imagen pública, María Eugenia Vidal, donde ella habló un poco de su vida privada, un poco de su exposición pública, brindó definiciones sobre su vínculo con el poder, su imagen positiva y algunos otros temas. Una partecita de eso lo escuchamos en el siguiente audio. Peligroso, más que afrodisíaco. Creo que por eso a veces se piensa que es afrodisíaco, porque atrapa, a veces atrapa. Y hay que tener mucho cuidado. Y nadie está exento de que le pase, ¿no? ¿Hay adicción al poder? Y sí, bueno, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Creo que el peor defecto que uno puede tener es creer que a uno no le va a pasar. Uno tiene que estar muy atento, porque hay como un sistema armado para que cuando ocupas un lugar te la termines creyendo, ¿no? Los timbres, los autos, los secretarios. Todo, la secretaria, el chofer, a veces que te quieren hacer pasar primero, cosas como que están naturalizadas y no están bien, y el que llega, al principio le choca, pero después se va como acostumbrando. Y yo creo que la clave está en no acostumbrarse, en cuestionárselo todo el tiempo, pero es un trabajo que uno tiene que hacer todos los días, no es que uno lo hace al principio y después ya está. Por eso digo que es peligroso. Yo ya he dicho públicamente, pero hace mucho, que lo más importante, que me parecía a mí lo más importante, que el presidente religiera en su cargo. Que Mauricio siguiera esta tarea 4 años más. Sobre yo misma no hablé y no voy a hablar todavía, porque me parece que no, que es al lado de lo del presidente, que para mí es lo más importante para la Argentina y para la provincia, lo demás puede esperar. Porque si no sabes qué siento, que la política te lleva a veces a esto de todo el tiempo estar discutiendo el siguiente cargo. Yo me resisto a eso. Yo ya le dije a la gente que no quiero ser presidente, he dicho públicamente que quiero que Mauricio reelija. Todo lo demás hay tiempo, porque hoy mi tarea, mi energía tiene que estar puesta en lo que hago, y no puedo perder un minuto en pensar en eso. Tengo 2 buenas noticias para vos y una mala. A ver. Te doy las 2 buenas. Que sí. sos joven y que sos linda.
Ah, bueno, dos buenas noticias. Sí, pero la mala es que los hombres se inhiben con las mujeres que tienen el poder. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y cómo lo arreglamos? Y no sé si no sé, yo todavía no descubrí la receta. Quiero pensar que todavía hay hombres valientes y sobre todo que esos hombres valientes no se acercan o no se acercarían en mi caso, y yo trato de que así sea y de dar todas las señales a una gobernadora. La gobernadora es parte de mi trabajo, de mi vida, pero además hay una mujer, ¿no? Hay bastante una primicia ahí parecida al resto de las mujeres. Una primicia ahí entre medio que dijiste, trato de dar las señales. Sí, ¿teóricamente general, o no, en general, no hay ningún caso particular. En general, digamos, yo trato de... Primero, viste que muchas mujeres ejercen el poder de una manera muy masculina. Yo he tratado de que no me pase eso, ¿no? De conservar, de ser quien soy, aunque me toque un lugar de mucha responsabilidad. Y en mi vida privada también, sí, soy la gobernadora, pero aparte soy mamá, aparte soy mujer, aparte soy hija, soy hermana, soy amiga, y en eso soy María Eugenia. Ahí la gobernadora, el saco queda fuera de mi casa o afuera de mis relaciones afectivas, ¿no? Y bueno, ojalá que los hombres valientes se den cuenta. Ahí la teníamos a María Eugenia Vidal, que dijo: ya le dije a la gente que no quiero ser presidente y he dicho públicamente que quiero que Mauricio reelija. Para todo lo demás hay tiempo. A ninguno de los dos nos importa mucho la imagen. Al presidente y a mí nos trasciende una relación de afecto que no tiene que ver con las encuestas. Otra de las definiciones importantes es: muchas mujeres ejercen el poder de manera muy masculina. Yo trato que a mí no me pase. En esta definición de la gobernadora respecto de la reelección y sobre todo del manejo de algunos temas de gobierno, hubo un retiro en Chapatmalal este fin de semana justamente de María Eugenia Vidal y todo su equipo. Y algunos rumores hablan de que ella está disgustada con el manejo de la situación inflacionaria, por un lado, y por otro lado hace mención a el núcleo duro de pobreza que hay en la provincia y que les es difícil llegar y dar batalla en muchas áreas por esta situación social. Yo no digo que haya diferencias, pero hoy nos despertamos con estas tapas de que hay diferencias dentro de Cambiemos en muchos aspectos, de que hay un plan B que es un plan Lilita, que hay recriminaciones de Cambiemos y sobre todo el presidente del radicalismo, del gobernador Cornejo, respecto de la política tarifaria del gobierno. Cuando vemos este tipo de situación, realmente tenemos que estar pensando en que acá está en juego las candidaturas del año que viene. Y estas candidaturas del año que viene es una situación donde también, recordemos que Vidal es la persona con mejor imagen política del país, incluso mejor imagen, lejos mejor imagen que el presidente Mauricio Macri, quien iría a la reelección. Ahora parece que María Eugenia Vidal no está contenta por aquellos que lanzaron ya la reelección de María Eugenia Vidal sin haberla consultado a María Eugenia Vidal. Entonces, si no, acá tenemos unos helicópteros dando vuelta, pero no pasa nada. Son helicópteros que están custodiando la situación del centro de la ciudad. La realidad es que la gobernadora Vidal se está posicionando frente a lo que viene, porque todos dan por ya descontado que Macri va a la reelección. Falta todavía, estamos en abril, así que les diría que falta prácticamente año y medio para votar, más o menos, año y 6 meses, una cosa por el estilo, año y 5 meses, y bueno, lógicamente el gobierno va a estar controlando y midiendo las posibilidades de uno y otro candidato en esto que se llamó Heidi, Amor y Poder, 13 definiciones de la gobernadora Vidal en este reportaje que concedió
a la gente de La Nación Más, y que obviamente todos los portales han difundido. ¿Por qué? Y porque María Eugenia Vidal es noticia, porque María Eugenia Vidal es candidata, y marcó también su diferencia y su postura en el tema del aborto. Dijo: mi posición contra el aborto no tiene que ver con lo religioso, aunque ser católica tenga influencia. Como hija de médico, yo creo que hay vida desde el momento de la concepción y hay una persona en potencia. Me parece muy sano lo que ha hecho el presidente de la Nación, que se debata el tema. Hasta acá María Eugenia Vidal. En un ratito vemos todo el resto de los aspectos político y económico, tanto del panorama local como del internacional, en la apertura del informe. Informe Rousseler. Tras el ataque, Estados Unidos vuelve a sancionar a Rusia por su apoyo al régimen sirio. Serán anunciadas hoy por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Putin advirtió de un caos en las relaciones internacionales si Occidente golpea de nuevo. Al-Assad denuncia una campaña de mentiras. Luego de reunirse con legisladores rusos, dijo que el ataque de Estados Unidos y sus aliados se basaron en falacias. Y el Papa llamó a una acción común en favor de la paz, refiriéndose a la guerra siria. Con respecto al tema de la guerra siria y de la cumbre internacional de presidentes en Perú, esta es la opinión de Sergio Bernstein en un audio que tenemos, que tuvo anoche con Charlie Fernández en América 24. Ataque muy quirúrgico, no hubo, por suerte, daños colaterales, ni involucrando ni a tropas rusas, ni iraníes, ni siquiera sirias, más allá de las áreas donde efectivamente había desarrollo de armas químicas según los aliados, ¿no? Por supuesto hay dudas respecto a la información y hay una cuestión reputacional, porque Estados Unidos mintió cuando fue la invasión a Irak. También es cierto que hubo antecedentes de uso de armas químicas por parte de Bashar al-Assad en esta guerra que ya lleva 8 años. Ambas cosas son ciertas. Estados Unidos cometió un error en el 2013, durante el gobierno todavía de Barack Obama, cuando amenazó con usar la fuerza si se usaban estas armas. Al final no lo hizo. En este caso, un poco por esa experiencia que le quitó influencia a Estados Unidos, en este caso hubo una represalia. Hay que mirar dos cosas: hay que mirar si reacciona Irán, obviamente, y Rusia, y hay que mirar cómo reacciona Rusia. El otro tema internacional, perdóname Carlitos, no, por Dios. Lo nuestro tiene que ver con la Cumbre de las Américas. El presidente ya está volviendo de Lima, Perú. Tema Venezuela, hay 16 países que van a desconocer el resultado de las elecciones en Venezuela. Eso es muy importante. Y Maduro dijo que eran peleles del imperialismo. Bueno, creo que es importante la declaración por el contenido, más allá de que efectivamente Estados Unidos lideró esta coalición para aislar a Maduro. Maduro encabeza lamentablemente un régimen autoritario desde hace mucho tiempo, muy ligado al narcotráfico. Es un problema de seguridad, pero básicamente, y yo quiero enfatizar esto, es un problema humanitario.
porque están saliendo miles de venezolanos en un éxodo que no tiene precedentes. Sí, están llegando en Colombia principalmente, acá también, ¿no? En Colombia. Yo el otro día te cuento en algo que fui a la farmacia a la cual acostumbro a ir en el centro, y había un señor y una señora con una enorme lista, y después el farmacéutico, que es amigo, no son venezolanos que vienen a buscar remedios a la Argentina. Lógico. Nos faltan cuestiones básicas. Es un éxodo, insisto, no tiene precedentes. Para esta cuestión humanitaria, América Latina, a pesar de la retórica integracionista, no tiene respuesta. Es una vergüenza. Es una cuestión de seguridad en la frontera con Colombia y con Brasil, pero fundamentalmente acá hay una impotencia de una región que ve como un país como Venezuela, y lo digo esto humanamente, ¿no? Se está cayendo a pedazos. Hay una cuestión estratégica también que explica por qué Estados Unidos se pone tan firme, y es que la influencia de Rusia y de China en Venezuela se incrementa. Claro, se incrementa políticamente y monetariamente. Y económicamente, con recursos energéticos, mineros, que están siendo de alguna manera controlados por gente que pone plata y se quiere llevar algo, obviamente, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión que tiene que ver con estas elecciones que se van a realizar en Venezuela. Ahora, esta cumbre originalmente, Charlie, tenía como título Gobernabilidad Democrática frente a la corrupción. Un tema que pasó completamente desapercibido. Entonces, que hay un Estado nacional fuerte, que controla el territorio, que provee bienes públicos, que tiene una burocracia capaz, que tiene capacidad, por ejemplo, para cobrar impuestos. Ese supuesto en América Latina no se da en ningún lado. Tenemos democracias competitivas, no en todos los países lamentablemente, pero en la mayoría de ellos, pero no tenemos estados capaces. Pero que compras el discurso de que todo lo que ha sido a lo largo de la historia de los últimos 60 años, por decir una fecha, es populismo, y el populismo explica todo. No, porque aparte se mezclan cosas. Yo quiero ser más prudente acá, porque tenés estados débiles con populismo y sin populismo. Pero el Estado es incapaz de dar seguridad ciudadana, acceso a la justicia adecuado, posibilidad de desarrollo equitativo y sustentable, buena educación, buena salud, los bienes públicos esenciales. Tenemos estados grandes, medianos o pequeños en América Latina, pero ninguno cumple con ese requisito. O sea, gastas mucho, gastas poco, pero el Estado no está. Tenés situaciones críticas como en México, donde el narco ocupa lamentablemente estados enteros, sobre todo en el Golfo. Y hasta hace poco Colombia. Bueno, Colombia hasta hace poco. Ahora es un narcoestado Venezuela. Tenemos nosotros problemas con el narcotráfico. En Ecuador, esta semana vimos la tragedia de 3 periodistas. El asesinato de 3 periodistas. Asesinados por la narcoguerrilla. Encadenados al cuello y con cabrados. Entonces, eso es un fracaso del Estado que hacen que la gobernabilidad democrática sea endeble, frágil por definición. En el artículo yo argumento, y yo sé que es polémico, que la corrupción, lejos de ser una cuestión temporal o puntual, una manzana podrida, en realidad forma parte de los mecanismos típicos de la gobernabilidad democrática en América Latina. No es algo exógeno, es endógeno. En otros lugares también, sí, Sergio, por eso que Bobbio llama el secreto, el subsuelo. Bueno, Italia fue nuestro modelo, España también. Justamente ese es el financiamiento de la política entendida mal, porque me parece que hay que entenderla de otra manera. Cosa que este gobierno sobre reforma política no ha hecho absolutamente nada. Ha hecho sobre intentos sobre... Sí, sobre reforma electoral, pero de reforma electoral, no de reforma política. Y yo creo que lo que hace... Tenés razón, tampoco la reforma electoral fue una prioridad, porque ni bien hubo un freno parcial en el Congreso, el gobierno sacó esto como prioridad. Hay un debate cada vez más intenso, puertas adentro del gobierno, sobre cuál es la distancia que pueden tolerar entre los logros seguidos hasta ahora por la gestión y los objetivos que se fijó el equipo de Mauricio Macri. El número que gatilla las opiniones más duras, como es imaginable, está en torno a la inflación. Y el 2,3 de marzo fue un golpe duro para el Ejecutivo porque apostaban a una variación menor al 2. Hay un efecto tarifas que se va a repetir en abril y por esa razón se enfrentan con la chance real de haber consumido ya más de la mitad de la meta en el primer cuatrimestre. Sobre la posición política y la situación actual del gobierno, esta es la opinión de Sergio Berenstein. Vos marcaste tu introducción, Charlie, que fue muy completa, una cantidad enorme de desafíos, problemas, crisis, conflictos, pero sin embargo hasta ahora la oposición no ha logrado ni capitalizar ese desgaste, ni representar sectores de la sociedad que buscan una voz distinta, creíble, nítida,
como para efectivamente canalizar demandas que son insatisfechas. Y ambas cosas van de la mano. Entonces, los famosos errores no forzados del gobierno por ahora no generan costos políticos electorales. Generan otras cosas, que es una creciente insatisfacción, como creo yo demuestran prácticamente todos los sondeos de opinión pública. Y en ese contexto yo creo que hay un interrogante, y es qué pasa en las elecciones del año próximo, muy temprano. Pero un comentario simplemente como para orientar, ¿no? Cada vez que el gobierno, el Poder Ejecutivo, fue unido con un candidato más o menos instalado y enfrentó una posición fragmentada, en los últimos 30 y tantos años de transición ganó siempre el gobierno. También, pero yo te quería especificar un poquito. Digo, situación económica, como vos decís, las encuestas la rechazan, la soportan, digo, pero comienza a haber otros efectos, ¿no? Digo, radicales y la coalición cívica, miembros plenos de Cambiemos se quejan de Aranguren o de algunas cuestiones económicas, y María Eugenia Vidal reconoce que la inflación le está dificultando la acción del gobierno en los sectores más desfavorecidos. Es que es así, es un dato real. Yo creo que esta es una coalición muy atípica, porque es una coalición electoral exitosa, pero no es una coalición de gobierno que refleja el peso relativo de los distintos componentes en términos electorales. Es un gobierno de presidente. Y el presidente tiene aliados, conversa con sus aliados, pero el gabinete y la acción de gobierno no refleja en absoluto la coalición electoral. ¿Hasta cuándo crees, Sergio, que puede ser o estar vigente o ser eficaz electoralmente la estrategia de bipolaridad, grieta, llámalo como quieras, la culpa de todo esto que estamos pasando viene del gobierno anterior? ¿Hasta cuándo puede durar? Yo creo que hay que ser prudente con eso, porque no hay ninguna estrategia que dure eternamente, y el beneficio marginal de hacer siempre lo mismo siempre tiende a bajar, ¿no? Ahora, el gobierno está haciendo cosas que van a tener impacto electoral, sobre todo la obra pública. Cuidado con esto, porque sobre todo en el Gran Buenos Aires, si uno compara el voto 2017, octubre de 2017 contra octubre de 2015, aún en distritos donde Cambiemos no ganó, de todas maneras tuvo un incremento significativo del voto en segmentos muy vulnerables. Bueno, una de las apuestas de María Eugenia Vidal es esa, presentar la obra pública a principios del año que viene. Bueno, te digo que eso va a tener un impacto. Por supuesto que si la gente no tiene plata para tomar el Metrobús, que haya Metrobús o no haya Metrobús es relevante, pero me parece que hay ahí una apuesta muy importante que veremos qué impacto tiene. La obra pública, la seguridad, y una acción bastante importante a nivel de presencia del Estado en barrios marginales son elementos que electoralmente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, van a hacer la diferencia. Para el tema obra pública, sin duda, lo importante son las licitaciones que vamos a tener del PPP este próximo viernes. Con un número de inflación alta, el gobierno busca retomar esta agenda de buenas noticias de la mano de la obra pública e intentará mostrar que estos contratos de participación público-privada, este PPP, van a lograr lo suficientemente ser atractivos para sumar entre 8 y 10 propuestas, tanto para los grupos locales como internacionales. El ministro Dietrich y el director de Vialidad Nacional abrirán los sobres el viernes de la licitación de casi 8.000 kilómetros de concesiones viales que el gobierno otorgará bajo este sistema de obra pública, lo que sería un contrato llave en mano. Los que obtengan la licitación de los corredores viales deberán conseguir el financiamiento, negociar con los proveedores y los sindicatos como si se tratara de una obra privada, pero no lo es, y a cambio de la inversión el privado dispondrá de un periodo de concesión vía peaje, en el caso de los viales, pero podría ser venta de energía para una hidroeléctrica y recuperar parte de la inversión, y la otra es vía bonos del Estado que se van pagando contra certificado de avance de obra. Hasta ahora contaría con el interés de grandes grupos constructores privados locales. Dicen que ya mostraron interés Techin, Cartelone, SACDE, que es la ex IEXA, Panedile, Herport, Benito Riollo, José Chediac, Eleprint, que es Gustavo Weiss, y Conorvial. Pero estas serían una parte, ya que después de las últimas modificaciones de pliegos de licitación que incluyeron beneficios fiscales, hay 2 empresas españolas que habrían confirmado su interés y que el viernes presentarán su oferta en sobre cerrado: Dicasa
y su coterránea Abertis, junto a la italiana Gela, que operan el soterramiento del Sarmiento, estarán en primera fila esperando los resultados de los primeros PPP de la historia. La mayoría se presenta bajo el formato de una UTE, o sea, una unión transitoria de empresas, pero la pata fundamental que tiene que tener cada uno de estos grupos es el financiamiento. Y ahí es donde va a estar la clave de la situación. ¿Cómo viene la semana? Y se viene una semana de suba de acciones y de bonos, porque el gobierno ha congelado el tipo de cambio y la tasa de interés, y Argentina está pronto a ser declarado mercado emergente. El dólar desde ya, el central, para hacer una enumeración, en lo que va del año compró 8.635 millones de dólares a un precio de 18.13, vendió 2.427 millones de dólares a un precio de 20.23, desde diciembre a la fecha estabilizó la base monetaria, desde octubre a la fecha no genera un aumento impresionante o considerable del stock del EVAC, al contrario, la ha bajado, planchó la tasa de interés del EVAC a 26, un cuarto para 30 días, el tipo de cambio lo congeló en este rango de 20.10, 20.40, tiene reservas por más de 61.000 millones de dólares, está por conseguir otros 3.000 millones de dólares de los bancos, ya empieza la temporada de liquidación de soja y de maíz, que estimamos que hasta junio aproximadamente hay una liquidación de 10.000 millones de dólares, y en el mercado interno no hay utilidades para seguir comprando dólares a un ritmo de 1.500 millones por mes. Y que Argentina pase de ser mercado de frontera a mercado emergente recién nos vamos a enterar por ahí, por el Mundial, o sea, por el 20 de junio, y es muy probable que tengamos este año la noticia positiva de que finalmente vamos a entrar en el ranking de mercado emergente, que eso obviamente aumentaría el precio de las acciones y de los bonos. Ojo con esto, puede que el precio de acciones y bonos suban de acá a la noticia, que es lo dable de esperar, y es el comprar con el rumor y el vender con la noticia, ¿no? Cómo se mueven los mercados. Pero para que vean el room que hay en materia de títulos, un bono a 10 años de Argentina rinde 6,8. Un bono a 10 años de Brasil rinde 5,5. O sea, ahí hay una posibilidad de arbitrar spreads que es importante, y algo parecido pasa con las acciones de Brasil y de Argentina que cotizan en Wall Street, que tienen por delante la posibilidad de una gran suba entre un mercado y otro. Así que bueno, es una cuestión de ver un poco. El mercado de dólar futuro prácticamente tiene muy poco volumen, la economía urbana sigue lenta, están comenzando a cobrarse algunos aumentos paritarios y eso puede mover un poquito el consumo, pero no vemos un gran cambio desde ese punto de vista. Y el otro día vimos que salieron los indicadores de industria y todavía los indicadores de industria están levantando, pero están alrededor del 60-62% de la capacidad instalada de las empresas. Cuando vemos el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, no estamos viendo un gran cambio, porque estamos viendo un juego de póker, más o menos, entre dos tipos que son muy mentirosos, tanto el presidente chino como el presidente Trump, y lo que tenemos es un tema de serio riesgo, que es lo que hablábamos al principio del programa, que es el tema de la guerra y de esta guerra tan difícil que es la guerra de Siria, donde obviamente la OTAN ya puso su ficha y ahora falta ver qué ficha va a poner el presidente Putin. Hablando de ficha, ¿qué ficha que puso Huracán el fin de semana? ¿Qué tal, Hugo Grimaldi? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, escuchando claramente todas tus opiniones sobre el tema de las inversiones, porque el bolsillo de cada uno realmente tiene que ponerse a pensar que esta recomendación de comprar con el rumor y vender con la noticia puede volverse a dar este año. Sí, es altamente probable. Y hablando de fútbol, sí, la verdad que estuve en la cancha, bueno, muy contento, además se benefició porque perdió Racing, le vino mal anoche que Independiente le ganara a Boca, por supuesto. Sí, bueno, sí, pero los deja ahí con posibilidad. Sí, claro, ¿no? claro. O sea, ustedes empezaron el año con todo para salvarse del descenso y terminar jugando para la Libertadores.
Bueno, no, está ahí, digo. Bueno, con la posibilidad entre Sudamericana y Libertadores, ya sí, jugando obviamente. para las copas ya es un Yo te diría que no quiero ser un agorero, pero la Sudamericana casi estaría. Ya casi estaría, sí. Está peleando River, Sudamericana. Claro, está peleando también Libertadores, River, sí. Pero si esta noche pierden San Lorenzo y Talleres, sí. Entonces Huracán nuevamente está ahí, acomodadito. Pero bueno, yo qué sé, hay que jugar bien para eso. Ahí sí que necesitas ser contundente, tener suerte y jugar a la pelota. El fin de semana me di cuenta de algo de una entrevista que hiciste el viernes, creo que fue a Perellana. Sí. Donde te dijo que las cumbres no sirven para nada. Sí. Tienes razón. Le dije a Julieta, mira, hace un ratito en la producción, se dio como lo anticipó Carlos Perellanos. No sirven para nada. Todo lo que lees... Qué bluff, ¿eh? Y lo más lindo, lo organizaron para discutir la corrupción y lo único que terminaron hablando... el vicepresidente de Estados Unidos yéndose en el medio... Yo no sé para qué vino, porque realmente, si ya sabían que esto pasaba, ¿no es cierto?, podría directamente haber ido el secretario de Estado y chau, y listo, y se quedaba. Y por otro lado, todo giró alrededor de Venezuela. De Venezuela. Y ahí Argentina, se mostró un poco más combativo más que el fuerte, resto, sí, ¿no? Más fuerte, pero bueno, ahí. Y otra cosa que te quería decir, estaba leyendo, estaba escuchando lo que vos comentabas, yo ya había leído la nota sobre el tema de la participación público-privada. Sí. A mí me gustaría que queden bien claras las reglas de juego, porque si en los 90 algo falló, inclusive en esto, aunque eran reglas parecidas pero no iguales, pero si algo falló fue la capacidad de control del Estado sobre todas las privatizaciones que hicieron en ese momento, entre ellas las de concesión de rutas, peajes, etcétera, etcétera. Y ahora que no volvamos a cometer el mismo error. Sí, yo sobre todo lo que pongo y marco hincapié, y el otro día lo mencionaba, es en que no quememos un instrumento, que muchas veces ha pasado en Argentina. O sea, es verdad. Yo lo que los comentarios que a mí me han llegado de gente que ha participado de estas reuniones es que ven que el sector del gobierno técnico que está trabajando en esto está muy cerrado, que no escuchan, que están muy cerrados. Y ya están hablando de algunas exenciones fiscales, están hablando de... para atraer cada vez más inversores, pero los españoles no iban a participar, ahora parece que Abertis se suma. Abertis se suma y también hablan de Dicasa. Bueno, yo no sé, son muchas concesiones todos juntos y todo, o sea, si esto se da, porque sobre todo la parte de financiamiento de este año y parte del año que viene la pone el sector privado directamente, entonces sería que las obras avanzarían, pero yo sobre todo quiero estar, como decís vos, viendo las reglas de juego, porque si esto no sale, yo sé cómo la historia argentina marca. Después la historia de la obra se para, después como se paga con cada contrato de certificación de obra, la obra se para, vamos a renegociar con el gobierno. Mayores costos. Bueno, todas esas cosas que siempre las hemos visto en la Argentina. Entonces, por eso, no quememos un instrumento que en el mundo funciona. Bueno, dicho esto, que yo prácticamente podía haber hecho el mismo comentario que vos, hay que hacer notar que la sociedad argentina, no digo odia, pero por lo menos en primera instancia descarta a las empresas. Sí. Entonces no sé cuál es, vos fijate las declaraciones de radicales, de Lilita Carrió. Sí, el plan B, todo lo que se ve todos los días. No, pero ahora, este fin de semana sobre todo, por supuesto, muy fuerte. Pero eso es reflejo de la sociedad. Sí, lógico, claro. No es Lilita. No, por supuesto que no. Lilita es una interlocutora. Entonces, nosotros decimos, bueno, a ver si las empresas se ponen los pantalones largos, pero a las empresas la bombardea la propia sociedad. Hemos entrado en un círculo vicioso de perro que se muerde la cola y entonces le pedimos a las empresas que hagan, ojo que yo no creo que las empresas orinen agua bendita, ninguna de ellas, pero acá se expresa a través de los pruritos que tenemos, de los prejuicios, no quiero usar la palabra odio, pero una repulsión muy grande hacia todo lo que es empresa, sector privado. Entonces, así queremos buscar inversiones, porque los gobiernos se pueden romper todo,
pero después es la propia sociedad la que finalmente tira abajo cualquier acercamiento. Por supuesto que las empresas son pillas, hacen todo lo que sea para ganar plata, sí. Pero ¿no encontraremos algún modo la forma de convivir? Sector privado, sector público y sociedad. Parece que esa es la gran asignatura que le queda a la Argentina como para ponerse en marcha, sacarse de encima un montón de estos prejuicios. No, sin duda, y yo creo que es importante en todo esto lo que vos decís, que es el tema de controles, que es fundamental. Obvio. Porque generalmente la palabra controles en Argentina trae aparejado burocracia, ¿no? Entonces, hablamos de controles, pero de controles efectivos. Sí, porque además la palabra burocracia te trae aparejado por detrás corrupción. Claro, por eso digo, son todas cosas, y estamos hablando de obra pública, que finalmente, dentro de este esquema o el otro, siempre la paga el Estado. Obvio. Porque acá estamos hablando de un sistema, el PPP no es otra cosa que un sistema de financiamiento. Sí. Nada más, es eso, es que el privado lo haga y que el Estado en el tiempo la pague, en vez de pagarla ya, y que el management la tenga el privado y no que la tenga el público. La realidad es esa, son distintos sistemas. Ahora, el tema es como siempre, es obra pública y estamos en la Argentina. Entonces son todas cosas a tener en cuenta. Bueno. 9:09, hasta acá llegamos, temperatura 19, dice que el día va a ser caluroso, dice que va a ser 26 de máxima. Y el caos de tránsito, bueno, ya lo habrá contado Palamara, no sé. Sí, complicado. Si no, en un ratito vamos a tener ese informe porque... está muy complicado la parte oeste. Pero además se está extendiendo el caos por todos lados. Claro, y bueno, es el anillo lo que lleva a este tema. Bueno, una semana que viene complicadita porque hay también paro bancario, mañana y pasado, hay paro de subtes, así que hay que estar preparado, como siempre. Sí, claro, con el casco puesto. 9:10, proyecciones hasta acá, mañana seguimos proyectando la semana y que tengan un buen lunes. Chao, gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.